Elena tenía 42 años y su vida parecía discurrir de manera tranquila, casi apática. Casada con Andrés, su esposo, y madre de David, un adolescente de 18 años, su existencia parecía enmarcada por una rutina diaria que rara vez se veía alterada. Su vida era la de cualquier mujer de su edad: responsabilidades familiares, trabajo y las pequeñas complicaciones cotidianas. A menudo pensaba que vivía una vida serena, un poco demasiado calma, tal vez. Había algo en su tranquilidad que le resultaba inquietante, pero lo ignoraba, ya que nunca había considerado que pudiera haber algo más profundo bajo la superficie de su cotidianidad. Elena y Andrés compartían una vida organizada, sin sobresaltos, en la que el centro era su hijo David. El joven, como era normal en su edad, había comenzado a distanciarse de sus padres, buscando más la compañía de sus amigos, y especialmente de su primo Carlos, el hijo de los hermanos de Andrés. Cada semana, David se veía atraído por las tardes con Carlos, un chico de su misma edad con el que compartía su tiempo jugando videojuegos y charlando sin preocupaciones. Elena solía pensar que esta relación era algo normal, una típica amistad adolescente, pero en el fondo de su mente empezaba a preguntarse si había algo más en la forma en que Carlos y David se relacionaban. Aunque nunca lo expresó, sus pensamientos comenzaron a volverse vagos y nebulosos, algo que no lograba entender del todo. Antes de continuar, asegúrate de suscribirte y dar me gusta. A menudo, Andrés llegaba tarde a casa por cuestiones de trabajo. Entonces, Elena pasaba su tiempo en casa, sola, mientras David disfrutaba de la compañía de su primo en la casa de los tíos de su padre. Era un ciclo que se repetía semana tras semana, sin mayores sobresaltos. Las horas pasaban lentamente y, al principio, Elena se sintió cómoda con su rutina, pensando que la estabilidad era todo lo que necesitaba. Sin embargo, a medida que observaba las interacciones de David y Carlos, una ligera sensación de incomodidad comenzaba a filtrarse en su interior, aunque no lograba identificar su origen. La apariencia de normalidad se volvía gradualmente opaca, como si algo en su vida estuviera siendo descuidadamente ignorado. Una tarde, después de dejar a David en la casa de sus tíos, Elena decidió ir a visitarlos. Pensó que sería una buena manera de distraerse y mantenerse cerca de su hijo. La visita comenzó como cualquier otra, con conversaciones triviales y el sonido de los vasos de café chocando suavemente mientras ella y su cuñada charlaban. David y Carlos estaban en su mundo, charlando y riendo en la habitación de los jóvenes, mientras las dos mujeres disfrutaban de su café y de una tarde tranquila. Sin embargo, algo no estaba bien esa tarde. Un impulso irracional la empujó a dirigirse al baño sin pensarlo, sin ninguna razón aparente. Mientras se acercaba a la puerta, su mente parecía nublarse un poco, como si algo le estuviera advirtiendo, pero no fue suficiente para detenerla. Al girar el pomo de la puerta y entrar sin anunciarse, se encontró con Carlos de pie, frente al inodoro, en medio de una actividad completamente natural, pero a la vez completamente inapropiada para ser vista. Elena se quedó petrificada. No podía procesar lo que veía. El rostro de Carlos se congeló por un instante, y un aire de incomodidad se apoderó de ambos. Elena, atrapada en un momento surrealista, no sabía cómo reaccionar. El tiempo parecía detenerse mientras sus ojos recorrían una escena que no debía estar presenciando. En ese momento, su mente comenzó a distorsionar la realidad, y una sensación extraña comenzó a invadirla, aunque no supiera identificarla aún. Elena, incapaz de apartar la vista, se quedó allí parada, mirando más de lo que debía, paralizada. ¿Por qué no se había ido? ¿Por qué seguía mirando, aunque la incomodidad fuera insoportable? En su mente, todo lo que podía pensar era en lo inadecuado de la situación, pero su cuerpo no reaccionaba. El sonido de la respiración de ambos parecía amplificarse, como si el mundo exterior hubiera desaparecido por completo. Este momento, aunque fugaz, caló hondo en Elena, marcando el inicio de una obsesión que aún no comprendía. Entonces, Carlos reaccionó rápidamente y, con cierta torpeza, cubrió su vergüenza, mientras Elena, aún desorientada, balbuceaba una disculpa antes de huir del baño. Sin embargo, esa situación no se disipó en su mente. Algo en su interior, algo oscuro y confuso, comenzaba a germinar. ¿Por qué no pudo alejarse de la escena más rápido? ¿Qué la había llevado a quedarse, observando algo tan innecesario? Esa noche, después de regresar a su casa, Elena no pudo dejar de pensar en lo sucedido. El incidente, aunque aparentemente inocente, se transformó en algo más profundo, algo perturbador que comenzaba a invadir sus pensamientos más íntimos.
La imagen de Carlos seguía persistente, como una sombra que no podía apartar. Después del incidente en el baño, la vida de Elena ya no fue la misma. La imagen de Carlos, su sobrino, se quedó grabada en su mente de una manera perturbadora. Aunque al principio intentó deshacerse de la visión, algo en ella se resistió. La vergüenza y el desconcierto iniciales se transformaron en una atracción creciente, aunque difícil de comprender. Elena comenzó a sentirse inquieta cada vez que pensaba en Carlos. Las escenas del baño, con su mirada fija e inevitable sobre algo tan inapropiado, adquirieron una cualidad extraña que la dejaba pensativa durante horas. Ninguna distracción parecía suficiente para borrar esa imagen de su mente, y, a pesar de sus esfuerzos por racionalizarlo, su mente solo se sumergió más en el laberinto de pensamientos oscuros y desequilibrados. Con el paso de los días, Elena se dio cuenta de que la obsesión con Carlos no desaparecía, sino que se intensificaba. Mientras las horas se convertían en días, y los días en semanas, sus pensamientos sobre él se volvían más persistentes y complejos. A veces, incluso al estar en casa con Andrés y David, su mente se deslizaba hacia el recuerdo del incidente en el baño, reviviendo la imagen de Carlos. Se sentía atrapada, como si el tiempo la estuviera presionando, pero al mismo tiempo, algo en ella deseaba más. Carlos ya no era solo el primo de su hijo, sino una figura misteriosa y fascinante que le desbordaba la mente, desafiando su razón y su sentido de control. Elena comenzó a dudar de su propio juicio, sintiendo una desconexión de la realidad que la aterraba, pero al mismo tiempo la atraía. Una tarde, impulsada por una necesidad inexplicable de estar cerca de Carlos, Elena organizó su visita a su casa. Sin saber realmente qué esperaba lograr con este gesto, lo hizo. Quería observarlo, o tal vez sentir su presencia más cercana. David, siempre entusiasta de pasar tiempo con su primo, aceptó la idea de inmediato, sin sospechar de los oscuros motivos detrás de la invitación de su madre. Elena trató de convencerse de que solo era una forma de mantener la paz familiar, de permitir que los chicos compartieran tiempo juntos mientras ella intentaba normalizar la situación. Pero, en lo profundo de su ser, sabía que las razones eran más complejas. No solo deseaba la compañía de Carlos por una mera conveniencia familiar, había algo en él, algo que ya no podía controlar, que la impulsaba a hacer cosas que no comprendía. La llegada de Carlos a su hogar no fue como cualquier otra visita. Elena sentía un torbellino en su interior, un nudo en el estómago que no se disolvía. Cuando Carlos entró por la puerta, Elena se sorprendió de lo ansiosa que se sentía por tenerlo cerca, sin poder descifrar el origen de su deseo. Cada palabra que él decía, cada gesto, parecía reverberar en su mente de una forma inquietante. A pesar de las risas y charlas informales entre los chicos, Elena no podía evitar preguntarse a sí misma por qué su mente se estaba desviando hacia pensamientos cada vez más oscuros. Sentía que estaba perdiendo el control, y al mismo tiempo, algo en ella lo deseaba. Los intentos de racionalizar su ansiedad y sus pensamientos erráticos fueron en vano. No podía alejarse de la sensación de que algo peligroso se estaba cocinando en su interior. En los días que siguieron a la visita de Carlos, Elena empezó a justificar sus pensamientos y emociones por la cantidad de vino que había consumido en ciertas reuniones familiares. Le decía a sí misma que si no hubiera bebido tanto en esos momentos, probablemente no estaría pensando en Carlos de esa manera. El alcohol, pensaba, había distorsionado su juicio y la había llevado a confundir sus propios límites. Sin embargo, a pesar de sus intentos de excusar su comportamiento, algo dentro de ella le decía que esta obsesión no tenía nada que ver con el vino. Elena se encontraba atrapada entre la culpa y el deseo, entre la racionalización y la sensación de pérdida de control. La obsesión crecía, alimentada tanto por su confusión interna como por la necesidad de entender qué estaba sucediendo con ella. A medida que pasaban los días, Elena se vio más y más atrapada en una lucha interna. En su mente, la obsesión con Carlos parecía irracional, pero sus emociones no lo eran. Cada vez que lo veía, sentía una desconexión entre lo que sabía que era correcto y lo que su cuerpo deseaba. En esos momentos, la razón se diluía, y solo quedaba el deseo puro e incontrolable. La familia seguía siendo ajena a su tormenta interna. Andrés estaba ocupado con su trabajo, y David continuaba disfrutando de la compañía de su primo sin saber que su madre estaba siendo consumida por algo mucho más oscuro. Elena se encontraba atrapada en un ciclo de justificación, tratando de comprender su propio comportamiento, mientras su mente se hundía cada vez más en la niebla de la obsesión. Una madrugada, mientras la casa dormía, Elena decidió que ya no podía resistir más.
Sintió una necesidad urgente de estar cerca de Carlos, algo más allá de la razón o del control. En un acto impulsivo y arriesgado, lo buscó. Cuando se encontraron, algo en el aire cambió. Ya no era el mismo encuentro inocente de antes, había algo palpable entre ellos, algo que no podía ser ignorado. Carlos, con su presencia tan cercana, la hizo perder el control. Elena, en ese instante, dejó que sus impulsos tomaran el mando. Lo que comenzó como un encuentro fortuito se transformó en una experiencia que no solo desbordó sus límites, sino que trastocó la racionalidad misma. En ese momento, Elena ya no era la mujer tranquila y serena que conocía, sino alguien nueva, atrapada en un deseo incontrolable. Ese encuentro nocturno marcó un antes y un después en la relación entre Elena y Carlos. Lo que comenzó como una obsesión interna se transformó en algo tangible, algo que los unió de una manera desconcertante. Elena ya no podía negar lo que sentía, y Carlos, a pesar de la confusión en sus propios sentimientos, se dejó llevar por la corriente. La relación entre ellos se intensificó, y aunque Elena trataba de convencer a sí misma de que todo era un error, no podía detenerse. Cada encuentro, cada mirada furtiva, la sumergía más en una espiral de obsesión que no podía controlar. La racionalidad ya no era suficiente para frenar lo que estaba sucediendo. Tras el inolvidable encuentro nocturno, Elena y Carlos se vieron atrapados en una espiral de deseo y desesperación. La protagonista era consciente de que había cruzado una línea que no tenía vuelta atrás. La relación que había comenzado como una obsesión secreta se transformó en algo tangible, un vínculo clandestino y peligroso del que no podían escapar. Cada encuentro con Carlos intensificaba la atracción, pero también la culpa y el temor a las consecuencias. Elena trataba de racionalizar sus actos, buscando justificaciones que la ayudaran a lidiar con la creciente tormenta emocional que la consumía. No podía evitar sentirse atrapada entre el deseo y el repudio por lo que había hecho, pero algo en su interior la mantenía enganchada a la relación. En su mente, los límites entre lo correcto y lo incorrecto se desdibujaban cada vez más. A pesar de los sentimientos contradictorios que Elena experimentaba, la atracción por Carlos no disminuía. De hecho, comenzó a sentir que lo necesitaba más que nunca. Las discusiones internas se intensificaron. Sabía que su vida familiar estaba al borde del colapso, pero la presencia de Carlos en su vida le proporcionaba una sensación de adrenalina y de escape de la rutina diaria. Elena se sumergió en un estado de desesperación donde todo parecía irreal, pero a la vez tan palpable. La relación con Carlos ya no era solo una obsesión, sino un refugio oscuro al que se aferraba con desesperación. En su interior, Elena sabía que estaba destruyendo su vida, pero no encontraba la fuerza para detenerse. La negación de las consecuencias, junto con su creciente adicción emocional hacia Carlos, la mantenía prisionera en una espiral sin salida. Un día, durante un encuentro en un hotel apartado, una serie de eventos desafortunados llevó a una situación de emergencia. Un incendio repentino los obligó a escapar en medio del caos, con apenas tiempo para reaccionar. La alarma sonó mientras el fuego se propagaba rápidamente, y Elena y Carlos se vieron atrapados en una situación peligrosa, corriendo por el pasillo del hotel sin poder justificar su presencia. Ambos vestían batas de baño, una imagen humillante y peligrosa que los delataba. Mientras corrían hacia la salida, Elena experimentó una mezcla de miedo y liberación. En medio del desastre, se dio cuenta de lo lejos que había llegado, de lo irremediable que era su caída. Pero no hubo tiempo para pensar en las consecuencias, solo pensaban en escapar. Tras el incidente, al regresar a casa, la tensión entre ellos aumentó. Ahora había un aire de peligro en la relación, una oscuridad palpable que amenazaba con consumirlos por completo. Después del caos del incendio, Elena no podía dejar de pensar en las consecuencias de sus actos. La relación con Carlos se había tornado aún más peligrosa y oscura, y sus sentimientos se habían intensificado. Algo dentro de ella sabía que ya no podía regresar, pero su desesperación la mantenía prisionera de una fantasía rota. La relación comenzó a afectar cada aspecto de su vida, su matrimonio con Andrés, su relación con David, e incluso su propia identidad. Elena ya no podía mirar su reflejo sin ver a una mujer irreconocible, atrapada en una mentira que la devoraba por dentro. Sabía que no podía seguir así, pero al mismo tiempo, no podía liberarse de la atracción por Carlos. El ciclo de culpa, deseo y desesperación continuaba, llevándola más y más cerca de la perdición. En medio de su turbulenta relación con Carlos, Elena descubrió que estaba embarazada. Al principio, la noticia la dejó en shock, incapaz de comprender cómo había llegado a ese punto.
El embarazo, que parecía una señal de algo profundo y significativo, se transformó rápidamente en una pesadilla. Elena se enfrentó a la realidad de su situación. Estaba esperando un hijo de Carlos, el mismo hombre que la había arrastrado a este abismo de deseo y desesperación. La idea de tener un hijo con él la aterraba, pero al mismo tiempo sentía que algo en ella se aferraba a esa conexión. Al igual que con la relación, Elena trató de encontrar una justificación, una razón para creer que todo esto tenía un propósito. Pero las dudas, la culpa y el miedo comenzaron a consumirla, mientras la verdad de lo que había hecho la perseguía en cada rincón de su mente. A medida que Elena se adentraba más en la vorágine de su situación, la realidad se volvió aún más cruel. Un día, Carlos desapareció sin dejar rastro. No hubo explicaciones ni despedidas, solo un vacío inmenso que se tragó todo lo que había sido su relación. Elena intentó contactarlo una y otra vez, pero no obtuvo respuesta. La desaparición de Carlos dejó a Elena en un estado de confusión y desesperación aún mayor. Ahora no solo tenía que lidiar con el peso de sus propios actos, sino también con la sensación de abandono. Se encontraba sola, atrapada en una mentira, embarazada de un hombre que ya no estaba allí. La incertidumbre sobre el futuro la paralizaba, y la desesperanza se convirtió en su única compañía. Cada día era más difícil soportar la carga de sus decisiones, y la culpa comenzó a consumirla por completo. En la soledad de su hogar, Elena enfrentó la cruda realidad: la vida que había conocido estaba hecha a pedazos. El embarazo, que una vez había sido una fuente de esperanza, se convirtió en un recordatorio constante de sus errores. Su matrimonio con Andrés estaba irremediablemente roto, y su relación con David se encontraba al borde del colapso. Elena había perdido el control de su vida, y las consecuencias de su relación con Carlos la arrastraban hacia una caída inevitable. Ya no sabía quién era ni qué había hecho con su vida. La obsesión, el deseo y la desesperación la habían llevado a un lugar oscuro y solitario, un lugar del que no parecía haber salida. A medida que el peso de sus actos se hacía más insoportable, Elena se dio cuenta de que no solo había perdido a Carlos, sino también a sí misma.